Muy buenos días a todas las personas que en este momento se unen desde diferentes partes de Latinoamérica a esta transmisión de CIBEI Live. Estados Unidos, por décadas, el más poderoso de los países a nivel mundial, guía de muchos de los países de la región en cuanto a lo económico, político, comercial y hasta lo social. En los últimos años, a pesar de que mantiene su poder, este se ha fracturado. La llegada de otros países diferentes, como el otro hegemón, que es Rusia, y los nuevos países, entre los que se encuentran China y Japón, entre muchos otros, han hecho que las miradas del orden mundial también vayan hacia esos países. Hemos visto los acontecimientos recientes de las elecciones del 3 de noviembre, donde existe un presidente electo como lo es Joe Biden, sin el reconocimiento del actual presidente Trump. Y por esto y otras cosas más que vemos en la actualidad de Estados Unidos que no se compadecen con el poderío y hasta ejemplo que podían llegar a ser, es que esta mañana tenemos como invitada desde Buenos Aires, Argentina, a Constanza Massina, doctora en ciencia política, realizó su postdoctorado en UAE de Barcelona, es magíster en economía y ciencia política de SADE, donde hoy dicta análisis institucional en la misma maestría y es docente de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Belgrano y la Universidad de El Salvador. Además es columnista, especialista en análisis político argentino y política latinoamericana. Constanza esta mañana nos hablará acerca de qué pasó en Estados Unidos, qué perspectiva hay también frente a ello. Constanza, bienvenida a este CIBEI Live, qué gusto que nos acompañes nuevamente en este espacio. Y antes de que inicies tu charla, quisiera que nos dijeras para nuestros asistentes cómo se encuentra este momento el tema del COVID allá en Buenos Aires y qué perspectiva del mismo tienes tú, cómo ves ahora con esta segunda ola que se está hablando en Latinoamérica, que puede estar ya próxima a llegar. Alejandro, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, me encanta compartir reflexiones nuevamente con ustedes. Respecto a la situación en la Argentina del COVID es muy particular, porque vos sabés que acá el lockdown empezó a mediados de marzo de este año, y nosotros prácticamente hemos seguido con aislamiento hasta hace unos 15, 20 días, que pasamos a una nueva etapa que se llama distanciamiento. Es decir, el lockdown en gran medida continúa, nunca levantamos la cuarentena. Por ejemplo, una de las actividades fundamentales que siguen sin haber vuelto a la normalidad o nueva normalidad es las escuelas. Durante todo este año, tanto escuelas como universidades no han tenido clases presenciales, ni los chicos ni los más grandes. Con lo cual nuestra situación es muy particular, porque en el medio de esta larga y extensa cuarentena, que como has podido leer, tenemos la cuarentena más larga del mundo, incluso más larga que la de Wuhan en China, no ha tenido los resultados que se esperaban, porque estamos entre el top 10 de los países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, mayor cantidad de contagiados por millón de habitantes. Así que la situación acá, Alejandro, la verdad es que es bastante compleja. En las últimas semanas, quizás por la llegada de la primavera y el calor, pero esto tampoco está mostrado de si es así, la cantidad de contagios empezó a bajar, pero tuvimos un pico de ocupación de camas en terapia intensiva en algunas provincias del país pasado el 90%. Ahora está bajando un poco, digamos la media en Argentina está alrededor del 60% de ocupación de camas en terapia intensiva, pero yo no sé si decirte de una segunda ola, porque para nosotros estamos siempre dentro de la misma burbuja de la extensa cuarentena, ¿no?
Así es, bueno, acá también, a pesar de que ya hay muchas cosas que están dentro de lo normal, la economía procurando reactivar lo más que puede, sin embargo, siguen subiendo el número de contagios, ¿no? Entonces, pues es también un poco tema de cuidado de cada quien, de su responsabilidad también, eh, Seguro. con su familia, con ellos mismos y bueno, con las mismas personas con las que conviven. Entonces, pues bueno, Sí. es un poco eso también de responsabilidad de cada quien en cuanto a este tema del Sí. COVID-19. Sí, vos Entonces, sabés que muchas ahí gracias. acá pasa algo bastante particular, que es que a pesar de las medidas de distanciamiento y todo esto, no las hemos incorporado, porque de pronto vos estás en la fila del supermercado y la gente se te viene encima. Si bien está marcado en el piso la distancia que hay que mantener, es como que la costumbre de pegarse, ¿no? Como si la fila fuera a ser más chica porque estás más Exacto. junto, eh, Sí, no lo hemos podido resolver. Nosotros, así Alejandro, es. estamos llegando hoy hemos pasado, mejor dicho, el 50% de pobreza con las medidas que se han tomado este año, donde la economía realmente cayó muchísimo, pero muchísimo es poco. Es decir, vos sabés que en la Argentina tenemos crisis económicas recurrentes, pero como la situación que estamos viviendo ahora, la verdad, no. Te repito, pasamos el 50% de pobreza ya en un contexto donde Argentina venía con mucha inflación y con mucha recesión hace años, ¿no? Así que este panorama no es muy alentador. Así es. Así es. Igual para la mayoría de los países de la región que estamos en la misma situación, ¿no? Entonces, te agradezco ahí tu opinión, que nos cuentes un poco de toda esta vivencia allá. Y bueno, a quienes nos acompañan, les recuerdo que sus preguntas las pueden hacer en el espacio de los comentarios. Las mismas van a ser resueltas por nuestra invitada ahora al finalizar su charla. Y pues los invitamos a que compartan esta transmisión para que más colegas y más personas también puedan enterarse de toda de qué pasó en Estados Unidos, de nuestro tema de hoy en Cibeila. Entonces, sin más preámbulos, Constanza, te dejo con nuestros asistentes. Muchas gracias y bueno, continúa. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Arrancamos con algunas preguntas respecto de esta presentación. Las primeras dudas eh, que a mí se me presentaron, como para empezar a pensar qué es lo que pasa en los Estados Unidos, es qué es lo que pasa con la democracia en los Estados Unidos, si esta elección se estaba jugando el futuro de la democracia, si había una creciente polarización, si Trump era un líder populista o era un defensor de las libertades como ningún otro. Y ustedes saben que acá los especialistas y las voces se dividen, se pelean. ¿Qué pasó de repente que en el medio del proceso electoral norteamericano tuvo tanta prensa? En la Argentina esto fue un hecho inédito, que estábamos pendientes de cuántos electores obtenía Biden, cuántos electores, qué estados ganaba uno, qué estados ganaba el otro. ¿Comprendimos finalmente la importancia y las consecuencias de las elecciones que ocurren allá para nuestros países? ¿O será más bien que esta vez esas elecciones se asemejaron mucho a ciertas características de lo que ocurre en nuestras latitudes, en nuestros países? Y algunas similitudes que traté de ver y que encontré entre este proceso electoral en los Estados Unidos y los procesos electorales de América Latina de la tercera ola para acá, nos llevan a comprender que quizás este proceso en particular se convirtió en una verdadera batalla y hay ciertos patrones que repiten, repito, algunas constantes que nosotros vemos o que vivimos en estos años en América Latina. El primero de esos temas es la creciente polarización, segundo, la violencia política, las denuncias de fraude y el tema del establishment político. Comencemos con el tema de la polarización, la creciente polarización. En Estados Unidos se está dando lo que podemos llamar polarización tóxica. La polarización tóxica ocurre en aquellas sociedades que se dividen en desconfiados mutuos, en nosotros contra ellos. Es la política antagónica. Es una polarización tóxica que va más allá de las disputas propias de la democracia sobre políticas, sobre policies, y divide a la sociedad. Por ejemplo, en las encuestas de opinión en los Estados Unidos mostraban que los ciudadanos eran cada vez más reacios a aceptar a alguien que apoya a otro partido político como cónyuge, amigo de su hijo o incluso como vecino. Cuando los desacuerdos políticos sobre la política se traducen en el rechazo a los oponentes como un compañero aceptable en el juego, es decir, esto que se llama la tolerancia mutua, la democracia se debilita.
y la propagación de la polarización tóxica, esa grieta que atraviesa muchos de nuestros países, que incluyen esto en la Argentina, es una estrategia muy peligrosa. Una vez que las élites políticas ya no creen que los oponentes políticos son legítimos y merecen el mismo respeto, se vuelve menos probable que se dieran a las reglas democráticas por la lucha por el poder. Una creciente nota de la BBC comenzaba diciendo que la Casa Blanca y el Congreso estaban rodeados de rejas, calles cerradas, vidrieras tapiadas, negocios con planes de cerrar antes del anochecer. La Guardia Nacional se desplegaba, la policía y los agentes federales estaban en alerta. El USA Today mostró una encuesta según la cual 3 de cada 4 votantes estaban preocupados por una potencial violencia postelectoral y solo 1 de cada 4 estaba muy seguro de que la transferencia de poder sería pacífica si Biden derrotara a Trump. La violencia política, vos sabés, Alejandro, que es un tema también recurrente en nuestros países. En muchos casos no hemos podido resolver la cuestión de la violencia por medios democráticos o no terminamos de resolver la cuestión de la violencia política, es decir, del uso de la fuerza como forma de dirimir nuestras diferencias en nuestras sociedades. A lo largo, repito, desde la vuelta a la democracia del 80 y pico, del fines de los 70, principios de los 80 para acá. Luces oscuras entonces se ciernen sobre este proceso por las denuncias que hace Trump de manipulación de los votos. Este punto es importante porque el fraude es un cuestionamiento a todo el proceso y su transparencia. Una piedra basal de la democracia, de todas las democracias, es un proceso electoral libre y transparente. Si se pone esto en entredicho, el ataque no es solo a Trump o a Biden, sino a todo el sistema. Y el resultado está teñido de dudas. Y el presidente electo, en este caso ya sabemos que es Biden, nace con una legitimidad cuestionada. La consecuencia que se ha aprendido es que el proceso electoral no es solo el acto de votar, sino de fiscalizar el resultado, como muchos de nosotros lo hemos aprendido a lo largo de estos años. Otro punto que merece la atención es el tema del establishment. Vos sabés que muchos presidentes de nuestra tercera ola en América Latina acrecentaron su popularidad con un discurso rupturista de la vieja clase política, pero terminaron convirtiéndose en aquello que denostaban, en aquello que criticaban. Y así nos acostumbramos a hablar de las familias políticas, el fenómeno que en la Argentina lo encontramos a nivel nacional, provincial o incluso a nivel local. Pero resulta que la política norteamericana no ha sido ajena a este fenómeno, que parece un fenómeno típicamente nuestro y que en muchos casos nosotros hablamos de nepotismo. Pero digo, la política norteamericana no es ajena a este fenómeno pensando desde los Clinton a los Kennedy o a los Bush, pero en los últimos años también los hijos de Donald Trump se han involucrado fuertemente en política y también Biden, antes de ser vice de Obama en sus 2 mandatos, fue senador por 6 periodos, es decir, por más de 20 años. Reelecciones indefinidas de por medio, ¿no? Es decir, estas cuestiones que nosotros seguimos discutiendo para mejorar la calidad de nuestras democracias, las podemos encontrar presentes en este proceso electoral en la democracia norteamericana. El mesianismo de Trump no ha hecho sino acercarlo al modo típico en que ejercen el poder los presidentes latinoamericanos. Hasta ahora, las instituciones norteamericanas sirvieron de límite a los intentos de concentración del poder alrededor del Ejecutivo. Y esta contención institucional sabemos nosotros que es vital para la salud de la democracia. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Cómo mueren las democracias, que es de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que salió publicado allá por el 2018. Y ahí los autores afirmaban que, aunque los regímenes dictatoriales han desaparecido en gran parte del mundo, las democracias hoy mueren por otros medios. Y el peligro yace en que, mientras antes el fin de una democracia tras un golpe de Estado era evidente e indiscutible, actualmente la descomposición comienza en muchas ocasiones con la manipulación de las urnas. Y ese proceso de desmantelamiento puede ser incluso considerado legal al contar con la aprobación del Poder Legislativo o el Poder Judicial. Hasta hace algunas décadas sabíamos que un breakdown significaba el acta de defunción de la democracia. Sin embargo, lo que muestran y explican Levitsky y Ziblatt es que, si no es sencillo reconocer hoy a los líderes autoritarios, existen ciertas características
que podían mostrar si efectivamente tienen una tendencia hacia el autoritarismo. Ellos aplican estos indicadores de comportamiento autoritario justamente a la presidencia. Piensen que el libro es de 2018, Trump asume 2016, a los 2 años ya sacan este libro pensando estas características de indicadores de comportamiento autoritario aplicadas a Donald Trump. Y esos indicadores son el rechazo a la debida aceptación de las reglas democráticas de juego, lo que seguimos discutiendo hoy con todo el tema del fraude. En segundo término, la negación de la legitimidad de los adversarios políticos, lo mismo que estamos hablando. En tercer término, la tolerancia o el fomento a la violencia. Y en cuarto y último término, la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluyendo a los medios de comunicación. Vos sabés, Alejandro, ustedes saben que los medios de comunicación realmente hicieron toda una campaña apoyando a Biden en gran medida y en contra de Trump, porque en muchos casos se habían visto, no quiero decir perseguidos, porque perseguidos en nuestros países tiene una connotación muy diferente, pero sí habían sido, la política de Trump había sido hostil, digamos hostil más que perseguidos entonces, hacia algunos medios de comunicación. Hay un proyecto sobre democracia que a mí me gusta mucho que se llama VDEM Project, que es Varieties of Democracy. Y el Varieties of Democracy muestra que en Estados Unidos el presidente Trump atacaba constantemente a su oposición, así como a los medios de comunicación. Y parecía empeñado en frenar tanto las libertades civiles como las instituciones de supervisión, los tribunales y las propias legislaturas. Y mostraba así el Biden Project que hasta ahora las instituciones estadounidenses parecían estar resistiendo esos intentos de hegemonía por parte de Trump. Esto es entonces lo que Levitsky y Ziblatt llaman la contención institucional, es decir, estas dos reglas no escritas de la política estadounidense, la contención institucional y la tolerancia mutua. La tolerancia mutua implica o supone al menos la percepción y la creencia en la existencia de contrincantes legítimos, de adversarios legítimos. La contención institucional, por su parte, presupone la autolimitación y además la preservación del juego, es decir, del juego, la iteración del juego democrático, es decir, del proceso electoral propiamente dicho. Así, la tolerancia mutua y la contención institucional se retroalimentan, ya que los líderes tienen más incentivos para contenerse cuando se reconocen como adversarios legítimos y se aceptan como competidores cuando el costo de perder el juego no es tan elevado que conlleve a percibir al adversario como una amenaza que pone en duda la propia existencia. Todo esto fue señalado por el Biden Project y entonces una última reflexión respecto a esta primera parte de la presentación sobre el círculo vicioso que ha generado Donald Trump en relación a la desconfianza mutua y el socavamiento de la legitimidad del proceso electoral. Entonces, cuestionar la legitimidad del proceso no es solo cuestionar a su adversario, sino que es cuestionar a todo el sistema. Una segunda cuestión tiene que ver con lo que nosotros llamamos en relaciones internacionales el consenso democrático. Ustedes saben que desde el fin de la Guerra Fría, y primero con la Iniciativa para las Américas, pero después de George Bush padre, pero después fundamentalmente con lo que fue la presidencia de Clinton, comienza lo que se llamó el Democratic Enlargement. ¿Qué era el Democratic Enlargement? Era el interés de los Estados Unidos en la promotion de la democracia y sus valores como parte de una estrategia de influencia y de hegemonía. Esta promotion, este enlargement de la democracia, se concretaba en aquellas naciones que se estaban convirtiendo en democracias. Piensen que estamos a principios, mediados de los años 90, es reciente nuestro proceso de democratización, nuestra tercera ola de democratización justamente, y entonces los Estados Unidos, a partir tanto del fin de la Guerra Fría, repito, primero con la Iniciativa de las Américas, pero fuertemente con el Democratic Enlargement de Bill Clinton, empieza este proceso de acompañamiento de promotion de las democracias en la región. La política pro-democracia tuvo su continuidad con Barack Obama,
como señaló en su momento Jorge Domínguez, hay una política de Estado en defensa de la democracia y los derechos humanos en América Latina que viene llevando adelante la gestión de los Estados Unidos desde por lo menos los años 90 en adelante, y lo verificamos incluso con las presidencias de Obama, obviamente. Y con la llegada de Trump, este consenso prodemocrático pareció llegar a su fin. La hegemonía liberal se basaba en la difusión de la democracia, en el orden económico multilateral y en la vigencia de instituciones internacionales concebidas para lograr la cooperación pacífica entre los estados. Esta estructura fue sostenida, repito, como una política de Estado hasta la llegada de Trump. Entonces, esto hizo que su política, su Make America Great Again y todo este discurso, considerara esta política del democratic enlargement, de la prodemocracia, como un mal negocio para Washington. No solo porque implicaba la desconfianza hacia el multilateralismo y las instituciones internacionales, sino para nosotros por el abandono de esta política de enlargement democrático. En materia de política exterior, América Latina no fue y no representó una prioridad para el gobierno de Donald Trump, ya que a diferencia de otras regiones del mundo, no encarnaba intereses estratégicos para los Estados Unidos. Esta idea del America First, de la política hemisférica desarrollada por otros mandatarios estadounidenses para asegurar el rol de potencia mundial de los Estados Unidos, aparecía ahora con lo del America First solo como una estrategia de defensa. Y acá me interesa mucho un texto que es de Russell y Calle, de Roberto Russell y Fabián Calle, que justamente hablan de periferias turbulentas en la relación de los Estados Unidos hacia América Latina, distinguiendo tres periferias, donde, digamos, el área de interés de los Estados Unidos, y esto viene también a cuento de lo que va a ser la política de Biden, o por lo menos de lo que se ha dicho hasta ahora que va a ser la política de Biden hacia América Latina, respecto de estas periferias. Hay una primera periferia que es Centroamérica y el Caribe, y que ellos dicen que esta primera periferia llega hasta el norte de la América Latina del Sur, es decir, la primera periferia incluye a Venezuela y a Colombia. Una segunda periferia donde estarían los países andinos y una tercera periferia donde están Argentina y Brasil. El área de mayor interés para los Estados Unidos, y esto lo podemos verificar además desde el siglo XIX en adelante, es América Central y el Caribe. Una segunda periferia, decíamos, está en los países andinos como Ecuador, Perú y Bolivia, y una tercera periferia es Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. A mayor distancia del centro, las últimas periferias son las que menos intereses representan para los Estados Unidos. Y acá hay que hacer dos aclaraciones entonces respecto de esto. La primera de esas aclaraciones entonces es que esta política de priorizar Centroamérica y el Caribe es una política que nosotros la encontramos desde, diría, la guerra hispano-norteamericana de 1898 y la verificamos en todo el siglo XX, antes, durante y después de la Guerra Fría. La segunda cuestión tiene que ver con el rol de Brasil como moderador estructural de lo que sería esta América del Sur. Este rol de Brasil, que también lo verificamos desde principios del siglo XX, y no cambia a pesar de los cambios políticos y los cambios de partidos políticos que se dieron en Brasil, pero que sin embargo ahora ahí tengo un interrogante, un signo de pregunta sobre qué es lo que va a pasar en la relación entre Biden y Bolsonaro y el rol de Brasil en la subregión. ¿Cuál es el mayor problema entonces que va a afrontar Biden, o mejor dicho, su mayor desafío donde van a estar puestas las energías? Centroamérica y el Caribe. Pero antes de comentar algo sobre eso, cierro con el desinterés de la gestión de Trump por América Latina, con esto de la estrategia de America First, que se orientaba sobre todo a las relaciones bilaterales y que elementos observados tradicionalmente en la política de Estados Unidos hacia la región, como la promoción de acuerdos de libre comercio, el apoyo a organizaciones multilaterales como la OEA o el respaldo a procesos democráticos, fue, digamos, quedando en el camino, así como muchas otras organizaciones internacionales y, digamos, el multilateralismo en reemplazo del bilateralismo que llevó adelante la gestión de Donald Trump.
De todas maneras, hay una cuestión que recorre las presidencias, yo diría, de Obama, de Trump, y seguramente que va a seguir recorriendo en la presidencia de Biden, que es aislar a Venezuela y a Cuba y contrarrestar el ascendente peso geopolítico de China y Rusia en la región. Esto me parece que es una constante que viene desde Obama, se repite con Trump y seguramente va a seguir siendo un desafío en la presidencia de Biden. El aislamiento o qué hacer con Venezuela y con Cuba, contrarrestar, por otro lado, el ascendente peso geopolítico de Rusia, pero también los intereses económicos de China y de Rusia en la región y fundamentalmente de China. Respecto de los compromisos que están en la plataforma de Biden con América Latina, ustedes lo pueden ver en la página de él, esto, digamos, incluso estaba en español, se podían leer en español, y dentro de las propuestas decía que como presidente Joe Biden renovará un sólido compromiso con el liderazgo de los Estados Unidos en la región y aplicará una estrategia integral para América Central, una estrategia integral para América Central. Dice que lo va a hacer al desarrollar una estrategia regional integral de 4 años y 4.000 millones para abordar los factores que impulsan la migración desde Centroamérica, movilizar la inversión privada en la región, mejorar la seguridad y el Estado de Derecho, abordar la corrupción endémica y priorizar la reducción de la pobreza y el desarrollo económico. Ustedes saben, y vos sabés, Alejandro, que esto tiene mucho que ver con dos cuestiones. La primera es, si te fijas, esto último, reducir la pobreza y priorizar el desarrollo económico, tiene mucho de aquella alianza para el progreso de John Fitzgerald Kennedy, ¿te acordás allá por 1960? 1961, cuando Kennedy decía, el problema de la expansión del comunismo es la pobreza, y ahí presenta la Alianza para el Progreso. Y por otro lado, vos fíjate, la política de Biden, él se da cuenta, digamos, o reconoce el problema migratorio de América Central hacia los Estados Unidos, pero en lugar de tomar una actitud más dura como ha sido la presidencia de mejor dicho, la gestión de Trump hacia el tema migratorio, la propuesta de Biden es: vamos a atacar el problema donde está el problema. Y el problema está en por qué la gente se va de estos países, por qué migran, por qué se van de los países de América Central, del Caribe, a los Estados Unidos. Pobreza, inseguridad, corrupción. ¿A dónde va a ir apuntada la gestión de Biden? Repito, no está pensando ni siquiera en Argentina, Chile o Brasil, está pensando en América Central y el Caribe. El centro está puesto en la política migratoria y en reducir los problemas de la política, mejor dicho, en reducir, me distraje con el ruido de las bocinas que no sé si ustedes las escucharon que había recién acá. Reducir las razones por lo cual los latinoamericanos estamos dispuestos a dejar nuestros países. El problema de la inseguridad, el problema de la pobreza y obviamente la cuestión de la corrupción endémica. Si ustedes se fijan, el problema de la corrupción aparece en los compromisos que se firman en Miami en 1994, en aquella primera cumbre de las Américas. Ya aparecía en su declaración de principios este pacto para el desarrollo y la prosperidad basado en la preservación y el fortalecimiento de la comunidad de democracias en las Américas, y apuntaban a la reducción de la corrupción. 1994, Miami. Yo ya sé que lo único que nos queda de aquellas cumbres de las Américas es la idea del ALCA, la idea de esta área de libre comercio hemisférica, que sobre todo para Sudamérica, no para ustedes, no para Colombia puntualmente, pero sí para Argentina, tuvo muy mala prensa y termina con la cumbre de las Américas en el 2005 acá en Mar del Plata, que, bueno, ven los videos por ahí de todo lo que pasó. Pero fíjense que el tema del desarrollo, pobreza, corrupción, está en 1994 presente en la Cumbre de las Américas. Desde la primera Cumbre de las Américas, el tema pobreza, desarrollo económico está presente desde la estrategia de Kennedy de 1960. No quiero decir que esto sea la figurita repetida, pero evidentemente seguimos teniendo los mismos problemas y los problemas que no se resuelven. Termino entonces con los compromisos que están en la plataforma de Biden respecto de América Latina, y ustedes ahí pueden leer que dicen: Biden renovará el compromiso de los Estados Unidos de abordar las causas fundamentales que impulsan la migración, con una estrategia regional integrada de 4 años y 4.000 millones de dólares que
requiere que los países asignen cantidad sustancial de sus propios recursos y emprendan reformas significativas, concretas y verificables. Esto es Alianza para el Progreso. Segundo, establezcan condiciones sólidas para un progreso verificable con el fin de garantizar que los fondos de los contribuyentes estadounidenses se utilicen de manera efectiva. Esto de lo de los fondos de los contribuyentes estadounidenses, acuérdense que fue gran parte de la razón por la que Trump gana en el 2016, ¿se acuerdan? Tercero, pongan la lucha contra la corrupción en el centro de la política de los Estados Unidos en América Central. Cuarto, renueve los esfuerzos para trabajar de manera constructiva con México, Canadá y otros socios regionales de América Central y del Sur. Socios regionales de América Central y del Sur. Finalmente, mejorar la seguridad y el Estado de Derecho, según la plataforma de Biden, y allí dice: las familias continuarán huyendo de la región si ellos y sus hijos no están seguros en sus comunidades de origen. No intentarán iniciar un negocio, no invertirán en su futuro. La violencia y la falta de fe en la capacidad de los servicios de seguridad en la región son una enorme barrera para el progreso en el Triángulo Norte. Colombia y Venezuela entran en el Triángulo Norte, son esa primera periferia que recién les señalaba. Y finalmente dice: el fortalecimiento de la seguridad y el establecimiento de la confianza en el Estado de Derecho son las piedras angulares de todas las demás reformas que se necesitan en el Triángulo Norte. Mejorar ambos interesa directamente a las personas de toda la región y a los Estados Unidos. Confianza en el Estado de Derecho y fortalecimiento de la seguridad. Las piedras fundamentales sobre las que se va a basar entonces la política de Biden, qué es lo que podemos esperar de la política de Biden hacia América Latina. Cierro con esto, Alejandro, con la idea de no pensemos en una América Latina, quedémonos con la idea de estas distintas periferias, porque obviamente el Triángulo Norte los encierra, no quiero decir encierra porque suena muy feo, pero los incluye, mejor dicho, los incluye a ustedes, no nos incluye a nosotros acá en la Argentina. Por eso la idea de esta primera periferia que llega hasta América Central, Caribe, Venezuela y Colombia, una segunda periferia y una tercera periferia. Seguramente ahí vamos a tener agendas diferentes. No nos olvidemos que Biden, como vicepresidente de Obama, tiene miles de millas recorridas en el área de América Central y es un gran conocedor de los problemas que hay en América Central y el Caribe. Pero fijémonos que sus propuestas están encaminadas primero a esa región, al tema de la migración, y en relación al tema de la migración, al tema de la seguridad jurídica, la seguridad propiamente dicha como un problema de violencia también, y finalmente al problema de la corrupción. Con esto cierro, Alejandro, así tenemos un ratito para preguntas que hayan aparecido por ahí. Muy interesante tu perspectiva, tu charla. Y bueno, sí, tenemos un par de preguntas, las cuales, pues como te había dicho, te las voy a transmitir acá en pantalla para que las puedas resolver y ya entonces nos volvemos a encontrar. Dale, perfecto. Bueno, gracias, Gabriel, por tu pregunta. Me parece que de todo esto estuvimos hablando en esta media hora de cuáles son las consecuencias de la elección de Biden para América Latina y el Caribe. Yo te agregaría una cosita más que tiene que ver con las expectativas que tenemos respecto de qué puede pasar con América Latina y el Caribe con la elección de Biden. Y más que consecuencias, lo respondería por el lado de las expectativas, porque me parece que, repito, ya de esto estuvimos hablando bastante. Y digo, las expectativas tienen que ser diferentes y no tenemos tampoco que tener grandes expectativas de qué es lo que puede pasar con nuestros países. ¿Por qué? Y esto es un tema muy interesante. Nosotros tenemos que reconocer que, independientemente de los cambios de partido político, es decir, del partido político que gobierna, hay
procesos o constantes en la política exterior norteamericana. Esto que tiene que ver con esas políticas de Estado que señalaba Domínguez, que las verificamos desde fines de los 80 hasta las presidencias de Obama. Yo creo que lo que vamos a ver es que vamos a retomar y vamos a retornar a esas políticas de Estado que tienen que ver con el fortalecimiento de organismos regionales, el multilateralismo, el compromiso con la democracia y con los derechos humanos, pero también es una política de Estado desde, repito, fines de los 80 hasta Obama, el tema del libre comercio. Segundo, cómo se resuelve, cómo sigue la política hacia Venezuela y hacia Cuba, pero no creo que podamos incluir en estas políticas de Estado lo que fue la presidencia de Trump. Entonces yo pondría la presidencia de Trump como un paréntesis respecto a estas políticas de Estado y que ahora vamos a ver que volvemos a esas políticas de Estado. Pero lo que me parece fundamental es pensar que no es que cada vez que hay un cambio, vamos, venimos, porque nosotros por lo menos acá en la Argentina estamos muy acostumbrados a que cada vez que hay un cambio de signo político se cambia todo, es barajar y dar de nuevo y otra vez volvemos a empezar y otra vez volvemos a empezar. Y tenemos que pensar la política exterior de ellos como continuidad, no cambio permanente. No es ir y venir, avanzo 2, retrocedo 4, avanzo 1, retrocedo 2, sino como continuidad. Entonces, lo que probablemente veamos ahora y estas consecuencias para América Latina de la elección de Biden es que gran parte de las políticas iniciadas por la gestión de Obama vuelvan con la gestión de Biden. Porque, digamos, dos cosas, o una que me olvidé. Biden estaba al frente de la Comisión de Política Exterior en el Senado. Entonces, entiende, sabe, conoce lo que es la política exterior. No se olviden que el Senado es un jugador, un actor fundamental en la política exterior norteamericana y conoce a todos los jugadores. ¿Qué más tenemos, Alejandro, de preguntas? Ok, bien. Gracias, Rocío, por tu pregunta. A ver, ¿cómo puede afectar a las políticas de Estados Unidos el ascenso de China? Obviamente lo va a seguir afectando. Yo no soy una especialista en temas justamente que tienen que ver con la ruta de la seda y los fondos de inversión chinos. La realidad es que sabemos que China en esta última década en América Latina ha crecido muchísimo sus inversiones hacia la región, tanto en lo que hace al hard power, pero también al soft power chino en América Latina. No ha habido una respuesta integral por parte de los Estados Unidos hacia eso, por lo menos en esta parte del Cono Sur, que es donde más fuertemente ha habido inversiones chinas. Yo te diría que tengo la impresión, y solamente la impresión, que Estados Unidos va a seguir priorizando América Central y el Caribe. Y por otro lado, lo que viene a ser justamente la tercera periferia, que es donde mayores inversiones chinas hay ahora, va a seguir siendo un área que no es prioritaria en la agenda de Biden con América Latina y con China en particular. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No creo que la guerra comercial China-Estados Unidos se juegue acá. Es decir, en este sentido veo que América Latina es un teatro de operaciones que aparece ahí, ¿no? En segundo o tercer plano en lo que es la guerra comercial con China, como no fue también un teatro de operaciones que aparecía en segundo o tercer plano durante la Guerra Fría. No sé si está por sus siglas en inglés, pero Andrés, si me decís que es el TMEC, tratado, si no lo puedo buscar un segundo, pero si me podés ampliar, si no, mientras tanto. Ah, ok, claro, es el nuevo tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Ok, perfecto, el nuevo NAFTA, digamos. Bueno, ahí también tenemos que ver qué es lo que pasa porque, digamos, el NAFTA es un proyecto que empieza con George Bush padre, se cierra con Clinton, se aprueba y que ha funcionado prácticamente durante, diría, 30 años globalmente. Y acá no es que tenemos que ver qué es lo que hace Biden con cómo llevar adelante este tratado, si vuelve al NAFTA o qué es lo que pasa, sino qué es lo que pasa con México. Porque López Obrador tiene muchos frentes abiertos. Uno de sus frentes era Trump, que
digo, más allá de todas las críticas que él hizo, López Obrador al principio terminó bajándole los decibeles bastante a la discusión con Donald Trump, pero seguramente vamos a ver muchos más avances en esa relación, porque repito, es una relación que se mantiene constante y que hay continuidad en la agenda norteamericana hacia el libre comercio con México y con Canadá. Hoy, para la agenda norteamericana, el mayor problema que tienen con México es el tema de la migración, y por eso cuando hablan en la plataforma de Biden del tema de la migración y de las comunidades latinas que viven en los Estados Unidos, aparece la cuestión como prioritaria en la agenda de Biden hacia América Latina. Pero ahora fíjense una cosa muy interesante. La mayor parte de las comunidades latinas que no viven en los grandes centros urbanos, incluso en aquellos estados donde Trump perdió, habían votado a Donald Trump. ¿Me siguieron? ¿Me expliqué? Es decir, en los estados donde Donald Trump no ganó, incluso donde no ganó, digamos, en las periferias, no en las grandes ciudades de esos estados, Trump ganaba. Trump ganó, lo muestran los datos. ¿Sí? Esto es muy interesante, porque si esto es así, se está corriendo lo que era el votante tradicional del Partido Republicano y lo que era el votante tradicional del Partido Demócrata. Entonces ahora tenemos un votante de clase media, clase media baja, que se está corriendo al Partido Republicano y que está abandonando al Partido Demócrata. Y el que está votando al Partido Demócrata es el de clase media alta o clase alta que vive en los grandes centros urbanos, en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Si esto es así, digamos, algo que no hablamos, pero que me parece interesante como para verlo y pensarlo hacia el futuro, es si no estamos frente al fin del bipartidismo en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto que me parece un desafío muy interesante? Todos nosotros sabemos que, o podríamos estar de acuerdo en que Biden no era un buen candidato, Trump no era un buen candidato, más allá de las edades de cada uno, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver con quienes se presentan dentro del Partido Demócrata. Ustedes saben que, digamos, la alternativa a Biden era Bernie Sanders, y Bernie Sanders está mucho más corrido a la izquierda dentro de lo que podría ser el espectro ideológico. Entonces tenemos un Partido Demócrata que tiene un centrista como Biden, pero que el espectro ideológico está muy corrido hacia Sanders. Entonces, lo que yo no sé que tenemos que observar, y esto es muy interesante, observarlo de la mano de el corrimiento del votante de uno y de otro partido político, es ver qué es lo que pasa al interior del Partido Demócrata. Y si toda esta elección, supongamos que hay que ver qué pasa con la presidencia de Biden, pero dada la edad avanzada de Biden, podríamos ver un rompimiento dentro del Partido Demócrata en los próximos años. Si no logran contener digamos, las diferentes internas o líneas que hay al interior del partido. A ver, hola Axel, gracias por tu pregunta. ¿Qué significa idealmente para Estados Unidos que Joe Biden, figura políticamente conciliadora, asume el cargo como primer mandatario? No estoy segura de qué querés decir con esta pregunta respecto de figura políticamente conciliadora. Mira, hay que ver si realmente logra conciliar a la sociedad, porque, digamos, la polarización hoy en los Estados Unidos me resulta un dato demasiado claro y demasiado clave. Repito, vos tuviste 70 millones de personas que no votaron a Biden. Es un número muy, muy alto. Yo no sé si Biden está dispuesto, si va a poder cerrar la grieta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Después de prácticamente un año de presidencia de Alberto Fernández en la Argentina, donde en su campaña decía que dijo que venía a terminar con la grieta, a cerrar la grieta, tenemos más grieta que nunca. Es decir, la sociedad está más quebrada, más fracturada que nunca.
Entonces, hay que ver cómo, y digamos, qué herramientas tiene justamente Joe Biden para terminar con la polarización y poder conciliar a la sociedad, y hay que ver en qué medida la sociedad norteamericana, digo, desde adentro, no se ha fracturado, y en qué medida es posible que Joe Biden lleve adelante este espíritu conciliatorio. Había una segunda parte de la pregunta. Sí, que decía Estados Unidos lidera moralmente las relaciones internacionales, como intentó hacer Woodrow Wilson. A ver, vos sabés que hay un libro de Henry Kissinger que habla justamente de esto, que se llama La diplomacia, y que dice que los Estados Unidos llevan adelante la política exterior como, con dos figuras, ¿no? Como faro y como cruzado. La idea del faro es: nosotros somos un faro y ustedes miren cómo hacer las cosas bien, y la otra idea es la idea del cruzado, de que los valores que tienen los Estados Unidos le imponen hacer una cruzada por los mismos, ¿no? Donde estas dos figuras las podríamos ver con Wilson como faro y con Teddy Roosevelt allá con la política del garrote de principios del siglo XX, ¿no? Con Theodore Roosevelt estoy hablando. Entonces, yo no sé si hoy los Estados Unidos tienen las condiciones materiales, digo, tanto de hard power como soft power, como para poder ser una guía moral en las relaciones internacionales. Seguramente vamos a ver el retorno a aquellas políticas de Estado que decíamos antes, como el fortalecimiento de organismos multilaterales, el multilateralismo propiamente dicho, que van a volver a estar presentes en la política exterior de Biden, que se habían roto con la política exterior de Donald Trump. Pero no sé si están dadas las condiciones materiales, y te diría, no sé si, y esto lo dejo como una enorme pregunta, si hoy Biden tiene la capacidad de liderazgo como para poder llevar eso adelante. A ver, el destino manifiesto siempre está presente en la agenda norteamericana, en su relación de los Estados Unidos con América Latina, ¿no? Y el destino manifiesto es la forma en que los Estados Unidos llevan adelante su política hacia la región y hacia la subregión. Yo te diría que obviamente va a estar reflejado en la política que Biden va a llevar adelante hacia el continente. Pero volvería a pensar, ¿no?, que una cosa es la política hacia América Central y el Caribe y otra cosa es la política hacia el Cono Sur. Y eso también estaba presente en el destino manifiesto, ¿no? Si vos te fijás, todas las políticas del destino manifiesto hacia América Latina estaban concentradas en el área de Centroamérica y el Caribe, no en el área del Cono Sur. Entonces, seguramente eso lo vamos a seguir viendo. Es decir, América Central y el Caribe ha sido desde fines del siglo XIX un área de hiperhegemonía de los Estados Unidos, y lo hemos visto y lo sabemos por las buenas y por las malas, tanto por la ayuda económica como por las intervenciones. Y estoy pensando desde las intervenciones de Teddy Roosevelt, Taft, Wilson, porque digo, Wilson moralmente superior, pero tiene más intervenciones en América Central y el Caribe que Theodore Roosevelt. Así que seguramente el destino manifiesto va a seguir presente ahí, y ya Biden te lo está adelantando cuando te está diciendo que su prioridad para América Latina es América Central y el Caribe. A ver, vuelvo a decir, el tema de China no es mi tema, pero estaría bueno tener a alguien en alguno de estos conversatorios, Alejandro, que venga a hablar justamente del tema China, ¿no? Porque parece que es un tema que les interesa mucho. Me quedo con lo que dije antes de si América Latina es o no es un teatro de operaciones de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Y había otra parte, reactivación de las relaciones o no de los organismos internacionales. Sí, seguramente vamos a ver un revivir de los organismos internacionales que con la presidencia de Trump han sido muy, muy golpeados. Y hay dos fundamentales que tenemos que prestar atención. Uno es la OTAN,
la relación Estados Unidos-Unión Europea viene muy dañada por la gestión de Trump y ahí sí tenemos que poner el ojo de que cómo van a seguir esas relaciones, fundamentalmente Unión Europea en general, pero Alemania y Estados Unidos en particular. Y la segunda cuestión es qué va a pasar con las Naciones Unidas, porque acuérdense que durante toda la gestión de Trump hubo ataques de Trump a las Naciones Unidas y a organismos dentro de las Naciones Unidas, fundamentalmente como ha sido en estos últimos meses hacia la OMS. Con lo cual ahí vamos a ver seguramente un revivir o un renacimiento de la apuesta por las organizaciones internacionales y los organismos multilaterales, valga la redundancia. No, no son nuevas formas, me parece que es siempre lo mismo. Es decir, vos fíjate lo que yo dije antes, esta política de trabajar todos en contra de los problemas de la pobreza, los problemas estructurales de América Latina, viene desde la política de Kennedy desde 1960 para acá. Es decir, siempre encontramos lo mismo. Vos fíjate que yo te dije, Kennedy, Clinton, Obama. Y seguramente ahora vamos a decir lo mismo con Trump. Es decir, los grandes picos de esa relación de Estados Unidos con América Latina, es decir, el problema de América Latina es justamente los problemas estructurales de pobreza, corrupción, Kennedy, Clinton, Obama, y seguramente ahora vamos a poner ahí a Biden también. Listo, Constanza. Ahí están entonces las preguntas que nos hicieron los asistentes. Yo en realidad quisiera de pronto que nos pudieras contar como en lo práctico y real, qué tanto puede cambiar la política exterior de Estados Unidos respecto a América Latina, ya pues no solo como la parte teórica, sino ya como en esto práctico que pueda llegar a ser quizá Joe Biden cuando ya asuma la presidencia. Esa sería como una pregunta que yo tengo. Esto pues también teniendo en cuenta que Estados Unidos igual eh, mantiene sus intereses hegemónicos, no solamente en la región, y pues también de dominación. No sé qué nos puedas ahí como contar al respecto. ¿Cómo crees que si puede haber un cambio o no? Seguramente sí, pero ¿cuál podría llegar a ser? A ver, creo que lo que vamos a ver es una mayor actividad por parte de organismos de la política norteamericana en la región de América Central y el Caribe. Seguramente van a aumentar los fondos de USAID para Centroamérica, justamente para hacer frente a la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones, como señala Biden. Y probablemente de la mano de eso haya un aumento de las inversiones norteamericanas en Centroamérica y el Caribe, para mitigar todos estos problemas que él está señalando. Más allá de eso, no nos olvidemos del resto de los actores de la política exterior norteamericana. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos acostumbrados a pensar en América Latina que el que hace política exterior es el presidente, ¿no? Y muy pocas veces pensamos al poder legislativo y a los congresos como actores de política exterior. Y en los Estados Unidos el Congreso es un actor de política exterior y es un actor muy importante. Piensen esto que ustedes recién preguntaban hace unos minutos sobre Wilson y su moralismo no logró que el Senado le aprobara el ingreso a la Sociedad de las Naciones. Es decir, el Congreso es un actor importante en política exterior. Y de la mano de eso, Alejandro, la situación de Biden en el poder legislativo no es demasiado cómoda. Es decir, los republicanos mantienen el Senado y diputados, digamos, la Cámara de Representantes están ahí nomás. Con lo cual, tenemos que estar atentos en las próximas semanas, o digamos, una vez que asuma Biden, de cuando él presente el proyecto de estos 4.000 millones de dólares, si lo aprueban o no lo aprueban. Porque no es que él manda, como digamos, como acá en Argentina, que el presidente hace un decreto, hágase, y ya está. No. Es decir, se lo tiene que aprobar el Congreso. Y tenemos que ver cuál va a ser la posición justamente de todo el Partido Republicano frente a, bueno, vamos a destinar 4.000 millones de dólares del bolsillo de los contribuyentes norteamericanos para la ayuda y la asistencia de América Central y el Caribe bueno, hay que prestar atención ahí de qué es lo que va a pasar
con este tema. Vos sabés, Alejandro, que durante los años de la presidencia de Obama, Joe Biden viajó muchísimo por América Central y el Caribe, sabe cuáles son los problemas de las sociedades, es decir, no es que se lo contaron, ¿sí? Es decir, los conoce. Por más que vos me digas, exacto, por más que me digas, no sé, viajó a tal país y estuvo en el mejor hotel y todo lo que vos quieras, pero igual lo viste, porque digamos, esto vos lo sabés, yo lo sé en todos los países de la región, desde el aeropuerto hasta la ciudad, ves lo que pasa, sabés cómo vive la gente. ¿Sí? Entonces, una cosa es, digamos, llegaste al aeropuerto, te bajaron de tu superavión, ¿no? El US, tanto. Te llevan al mejor hotel o a la mejor residencia, a la embajada, etcétera. Pero en este trayecto, vos lo viste, sabés qué es lo que pasa. Entonces, Biden es alguien que conoce estas problemáticas y conoce también a los actores. Una cosa es que a vos te lo cuenten y otra cosa es, por eso yo decía la importancia de que él estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, después como vicepresidente hizo política exterior. Entonces, conoce los vericuetos de la política exterior norteamericana, pero también conoce los problemas de América Latina. Algo que nos va a favorecer bastante, seguramente. Seguramente, pero te repito, bueno, por lo menos desde este lado, ¿no? Desde acá, desde el fin del mundo, desde Argentina, tampoco quiero que seamos muy optimistas porque nosotros, como lo dije al principio, tenemos recesión, sí, pobreza, inflación, y no es que viene Biden y nos va a decir, tomen, hagan, resuelvan, ¿no? Vos sabés que a pesar de todas las críticas que le hizo este gobierno, el gobierno de Macri, cuando firmó un acuerdo con el FMI, otra vez le fueron a pedirle escupidera, se dice acá en la Argentina, ¿no? A golpear la puerta nuevamente al FMI, porque otra vez un gobierno anti-FMI, crítico del FMI, necesita la plata del FMI. Entonces, no creo que la relación de Biden en particular con la Argentina vaya a cambiar o a mejorar sustancialmente, porque digamos, Argentina tiene un track de malas relaciones, ya tiene un récord, ¿no? De malas relaciones y de desplantes hacia los Estados Unidos. Entonces, por eso yo decía esto de tratar de distinguir quiénes son actores y quiénes son socios. Seguramente Colombia y Brasil van a seguir siendo socios de los Estados Unidos y están en la agenda de Biden. Y Argentina está como en la nota a pie de página, ¿no? Con cuidado con esta gente. Sí. Bueno, muchas gracias, Constanza, por tu respuesta. Una vez más, agradecer tu participación en este espacio. Un gusto para CIBEI y para mí contar con tu experiencia. Te deseo muchos éxitos en tus labores académicas. Te deseo también una muy buena tarde ya en Argentina y espero que nos podamos encontrar de nuevo en algún otro CIBEI Live o en algún otro espacio académico del CIBEI con tus conocimientos y con toda tu experiencia. Te agradezco muchísimo, Constanza. Por favor, Alejandro, yo te agradezco a vos. Mira, ya te dejo tarea para el año que viene. Tenemos que organizar una charla que sea de Rusia, China y Estados Unidos en América Latina, ¿no? Entonces traemos a alguien que hable de la política rusa hacia la región, China en América Latina, Estados Unidos en América Latina. Una vez que Biden, ponele, no sé, febrero, marzo, ya más o menos encaró el gobierno y ahí hacer como un panel, ¿no? Entre varios para hablar de estos tres actores y su rol en la región. Así que mira, ya te dejo los puntos suspensivos y la pelota de tu lado, como decimos acá, para el siguiente. Claro que sí, lo haremos, será uno de los primeros que hagamos el otro año entonces, con tu presencia y con las de algunos otros expertos que podamos hacer esa discusión. Muchas gracias, Constanza. Gracias a vos, Alejandro, un gusto. Muchas gracias. A quienes estuvieron en la transmisión, mi agradecimiento. Los invito la semana que viene, estaremos con María García Pizarro, quien desde Barcelona nos hablará un poco del papel de los municipios en los temas de cooperación en Iberoamérica, desde su experiencia en la Unión Iberoamericana de Municipios. También a quienes lograron inscribirse en el Congreso Internacional Iberoamericano sobre las Relaciones Internacionales y la Agenda 2030, les recordamos que este va a ser el 30 de noviembre, y estará nuestro director Daniel Rodríguez
como ponente el día 30 para los que ya se inscribieron, estén atentos y puedan participar también ese día. Me despido, los invito finalmente a que nos sigan en redes sociales y Constanza, de nuevo muchas gracias, buena tarde para todos, que estén bien. Muchas gracias a ustedes, Alejandro. Saludos, muchas gracias. Buen día. Buen día.